Muy buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a una nueva sesión del Diplomado Internacional en Neurología Veterinaria. Espero que hayan disfrutado del receso de fin de año y hayan empezado muy bien el 2024. Recuerden que la clase de hoy va a ser en español. Welcome to all. I hope you enjoy the holiday break. Remember that tonight's session will be in Spanish, so if you want to hear the conference in English, you have to set the interpretation to English. It's the icon who looks like a little word and is near raise your hand. Nos alegramos mucho de estar acá de vuelta. Aprovechamos para agradecer a la Asociación Argentina de Neurología Veterinaria y a la Asociación Brasileña de Neurología Veterinaria. Hoy estamos dando comienzo al cuarto módulo que va a tratar sobre neuroimágenes y tenemos el honor de presentar a la doctora Ángeles Vázquez, que nos va a estar hablando sobre principios técnicos y secuencias en resonancia magnética. La doctora Ángeles Vázquez es médico veterinaria zootecnista de la Universidad Mesoamericana. Tiene especialidad en medicina y cirugía en perros y gatos por la UNAM. Tiene una maestría en medicina veterinaria zootecnista con profundización en imagenología por la UNAM. Una rotación en el área de neuroradiología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía José Manuel Velasco. Estancia en los departamentos de radiología de los hospitales de enseñanza PSA West Los Ángeles, el Hospital Foster, Hospital for Animal Tufts University, James L. Voss Veterinary Teaching Hospital de la Universidad de Colorado y William R. Pritchard Veterinary Medical Teaching Hospital de la Universidad de California. Además es profesora de la asignatura de imagenología en la licenciatura y el posgrado de la UPAEP. Es coordinadora y ponente de cursos diplomados concernientes al área de imagenología a nivel nacional e internacional. Doctora, bienvenida. Eh, mm, no se escucha. A ver, tenés que activar el audio, doc. Perdón. Ahí está. Para. Sí, no sabía que... Muchas gracias, Esteban, nuevamente. Es un honor para mí estar con ustedes, de verdad es un verdadero honor. Ya tenía mucho tiempo que no participaba en otros proyectos y bueno, pues adelante, vamos a aprender mucho esta noche. Muy bien. Puedes compartir pantalla cuando quieras. Y el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tengo un poco de lado la cámara, más esperemos que no tengamos algunas otras complicaciones. Vamos a comenzar. Este tema es un tema que me apasiona mucho, porque a partir de esto, de entender cómo es que funciona la generación de las imágenes para resonancia magnética, es como vamos entendiendo por qué se comportan las patologías de distinta manera en pues, cada una de sus presentaciones, valga la redundancia. Bueno, mi nombre es Ángeles Vázquez, ya me presentó el doctor Esteban. ¿Y cuál es el objetivo de la clase? Pues básicamente conocer las bases de cómo se genera la imagen de resonancia magnética y comprender la aplicación de las distintas secuencias en la visualización de las estructuras de interés en la medicina neurológica o en la medicina de neurología aplicada. Siempre hablamos de la importancia del desarrollo de las técnicas diagnósticas o de los métodos diagnósticos, tanto de laboratorio como de imagen. Y esta evolución o estas actualizaciones en la aplicación, digamos, del diagnóstico,
pues nos va marcando una pauta en la evolución de la medicina. Y esto es maravilloso porque gracias a que podemos acceder cada vez a más técnicas más sofisticadas que nos dan mucho más detalle de imagen, hablando en específico de la imagen, pues es que podemos implementar tratamientos mucho más certeros y en menor tiempo. Esto aplica tanto para medicina humana como para medicina veterinaria. En resonancia magnética sabemos que es un método no invasivo, sabemos que se utiliza radiación no ionizante, es un tipo de radiación en el cual no se utilizan rayos que generen efectos adversos, y es lo que en parte vamos a ver en esta clase. Y su principal uso desde el inicio, desde que se empezó a utilizar para medicina humana, fue en medicina aplicada a neurología, ¿sí? Por lo que, se aplica mucho más esta técnica para evaluar cráneo y columna. Muestra al tejido con superioridad, al tejido nervioso con superioridad respecto a otras técnicas de diagnóstico, hablando también de otra de las técnicas de imagen avanzada, que es tomografía computarizada. Sabemos que también lo usamos muchísimo para neurología, sin embargo, sabemos que resonancia magnética tiene un detalle muchísimo mayor para manifestar o mostrar el tejido neurológico o el tejido neural. Aquí tenemos un ejemplo de una lesión intracraneana o intraaxial en la que observamos una tumoración, ¿sí? Un aumento de volumen que está causando alteraciones en los tonos de grises, ¿verdad? Del tejido nervioso. Inmediatamente nosotros podemos detectar cuál es el tejido sano, cuál es el tejido enfermo, pero si observamos con detalle en las distintas secuencias, ¿sí? En la secuencia FLAIR, en la secuencia densidad protónica y en la secuencia T1 contrastada, vemos cómo esta lesión se comporta de manera distinta. Y esto es lo maravilloso de la tomografía, perdón, de la resonancia magnética, ya que podemos evidenciar cómo se comporta la hidratación de este tejido y así ver el grado de daño y debido a que em, las lesiones o los tumores, por ejemplo, tienen patrones de comportamiento en las distintas secuencias, podemos identificar, acercarnos un poco más hacia la etiología de este tumor. Por ejemplo, este ejemplo estamos observando un hemangioma cerebral primario, en el cual observamos que en FLAIR se observa, bueno, en la imagen A, en la primera imagen de nuestra izquierda, observamos una lesión hipointensa, oscura. Ahorita vamos a hablar más a detalle, perdón, a qué nos referimos con esta terminología. En densidad protónica vemos al tejido nervioso un poquito más blanco, más brillante, y la lesión más oscura. Y en el estudio contrastado vemos que no hay un contraste muy severo entre la tonalidad de gris de la lesión tumoral y el tejido nervioso. Y claro que observamos cómo es que se ilumina con el medio de contraste. Vemos que capta poco contraste, el contraste está muy focalizado en una zona y bueno, esto nos indica un comportamiento maligno, ¿no? El hecho de que una tumoración esté muy grande y más un hemangioma, ¿no? Que es un tumor que se irriga mucho, que está muy irrigado, pero por la velocidad del crecimiento característico de las lesiones malignas, pues este desarrollo no permite una angiogénesis al mismo ritmo. Entonces, no podemos esperar o esperamos que no se ilumine todo el tumor con el medio de contraste, por lo que identificamos así un comportamiento maligno. Entonces, bueno, es un ejemplo, tal vez ya me adelanté un poquito, pero es
la maravillosa imagen, las maravillosas imágenes que podemos tener y la información que podemos tener a través de resonancia magnética. Las imágenes por resonancia son una herramienta potente y versátil en una amplia variedad de alteraciones anatómicas, em, hablando tanto del tejido nervioso como otros tejidos en el cuerpo, con excepción un poco del tejido óseo, porque, bueno, el tejido óseo no está tan hidratado y es algo que vamos a ver más adelante también, qué efecto tiene la hidratación en la imagen. El objetivo definitivo del estudio de resonancia magnética es obtener una visibilidad excelente de la patología en comparación con las estructuras normales de fondo. En la práctica clínica actual tenemos acceso, todavía requerimos el acceso a gabinetes o a equipos de uso exclusivamente para humanos. O sea, entramos a hospitales, clínicas o laboratorios en los cuales solamente tienen equipos enfocados para humana. Sabemos que son los mismos equipos que utilizamos para veterinaria, y generalmente son de un teslaje pues mayor a 0.5 teslas. Sí, los equipos abiertos, que ya tenemos mucho más acceso también para uso exclusivo en veterinaria, que son de bajo teslaje, como el que tenemos aquí representado en la imagen superior. Tenemos equipos de 0.25 a 0.35 teslas, mientras que los cerrados, como es la imagen que tenemos abajo, es a partir de 0.5 teslas, que ya no los he visto mucho en los hospitales, sino más, son más comunes a partir de 1 tesla a 3 teslas. Obviamente, entre mayor teslaje sea la capacidad del imán que está en el equipo, mayores aplicaciones vamos a tener en este equipo y mayor cantidad de secuencias. Recientemente, una empresa muy conocida que precisamente ha hecho equipos abiertos eh, para veterinaria. Estas empresas o esta empresa está ya publicitando un equipo abierto en el cual tiene secuencias que solo teníamos a partir de 1 tesla, con un imán de 0.25 o 0.35 teslas. Entonces, bueno, pues obviamente siempre vamos a estar muy a la expectativa de ver la evolución que tienen estas técnicas diagnósticas, estos equipos, y bueno, pues podemos tener más sorpresas adelante. ¿A qué nos referimos con los teslas? La fuerza de gravedad que nos atrae al centro de la Tierra tiene una fuerza, una imantación de 5 Gauss. 1 tesla equivale a 10,000 Gauss. Entonces, bueno, cuando hablamos de medio tesla, hablamos de 5,000 Gauss. Es una capacidad de imantación bastante amplia, bastante grande en la zona de la resonancia magnética, o lo que está dentro del equipo de resonancia, por lo que hay especificaciones importantes cada que ingresamos al área de resonancia en un equipo mayor a 0.35 teslas. Y bueno, más adelante vamos a ver cuáles son estas recomendaciones. Entre mayor sea el teslaje de un equipo, mayor va a ser la cantidad de protones que se van a lograr estimular. Quédense con esta idea, con este término, protones. Más adelante vamos a explicarlo. ¿Cómo se genera la imagen? Tenemos un elemento en específico que vamos a hacer resonar y este elemento es el átomo de hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene una composición muy simple. Solo tenemos un protón y un electrón.
no tenemos neutrones en una molécula en un átomo de hidrógeno, y este átomo abunda en el cuerpo debido a que está adherido a la molécula de agua, ¿sí? Entonces tenemos muchos protones en el cuerpo, los cuales vamos a utilizar para hacer la imagen. Este protón tiene algunas características muy importantes. Tiene un movimiento rotatorio sobre su propio eje. A este movimiento le llamamos movimiento de spin, y tiene un polo norte y un polo sur, o un polo positivo, un polo negativo. Y esto le da características de ser como un pequeño imán, como lo vemos aquí en la imagen. Bueno, entonces está girando sobre su propio eje, tiene un polo norte, un polo sur, un polo positivo, un polo negativo, y el estar rotando sobre su propio eje genera un movimiento de precesión también. Este movimiento de precesión, como lo vemos en la imagen, está dado por un momento magnético que está justo en el centro, como lo vemos en la imagen que está a nuestra derecha. Esta línea punteada roja, tenemos este momento magnético, y sobre ese momento magnético va a estar oscilando este protón. Está haciendo ese movimiento de precesión, sin dejar de hacer ese movimiento de spin, ¿sí? Sobre su propio eje. Como la Tierra gira alrededor del Sol. Tenemos con una comparación con la Tierra, con el momento magnético también de la Tierra. Cuando recordamos este movimiento, lo asociamos a un trompo. Aquí en México le llamamos trompo, no sé cómo se llama este juguete, que es un juguete que tiramos, tiene una punta fina, hacemos girar, lo tiramos al suelo y está rotando sobre su propio eje, pero a su vez está girando sobre una línea, sí, que lo mantiene en un centro, y ese, digamos, es el momento magnético. En condiciones normales, estos protones que tienen este movimiento de precesión, que tienen el espineo, ¿sí? O que espinean sobre su propio eje, están girando sobre su propio eje. En condiciones normales, si nosotros tomáramos una muestra de estos protones, los veríamos así. Los veríamos em, como dispersos, girando hacia distintas direcciones. Los veríamos em, como desfasados, ¿sí? Pero están en perfecta sincronía. Esa es una característica, pues, que cada quien está hacia su momento magnético, pero tienen sincronía entre ellos. Cuando nosotros ingresamos a un cuerpo dentro de un gran campo magnético, como lo es el equipo de resonancia, estos protones se van a alinear, ¿sí? Se van a alinear pasando siempre de mayor a menor energía. Digamos que la energía está eh, representada por la punta de flecha, está girando, está haciendo su movimiento de precesión, está en su movimiento de spin, pero se alinean hacia el gran magneto. Aquí todavía no estamos generando ninguna imagen, solamente se está preparando a los protones para el siguiente paso. Ya alineados estos protones, vamos a mencionar que están alineados en un eje Z. Y al estar alineados en un eje Z, cuando reciben la onda de radiofrecuencia, esta onda de radiofrecuencia está dada por una antena. Me acabo de dar cuenta que no les puse esa imagen de cómo estaba compuesto el equipo. Básicamente el equipo tiene un gantry, así se le llama a lo que forma ese aro. Tiene el imán y tiene antenas.
Estas antenas que están dentro del campo magnético también generan pulsos de radiofrecuencia, ¿sí? Varios de nosotros hemos entrado a estudios de resonancia magnética o nos han hecho estudios y recordamos, ¿no? Los ruidos. Trrr, trrr, o pa, 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 pa. Estos ruidos o esta frecuencia se, se emite hacia el protón recibe y absorbe esta energía, esta radiofrecuencia. ¿Y qué va a suceder? Cuando este protón recibe esa energía, el momento magnético de este protón que está girando en este momento, está alineado hacia el eje Z, se va a empezar a abrir en una espiral hacia un eje XY. Es decir, de una alineación longitudinal va a pasar a una alineación transversa hacia los ejes XY. Cuando el pulso se detiene, este protón se relaja y regresa a la posición longitudinal en la que estaba, o sea, hacia el eje Z. Entonces, se detiene el pulso, este protón se relaja y regresa por la misma espiral por la que bajó, regresa hacia el eje Z y a esto se le llama relajación o tiempo de relajación. Al momento o durante el tiempo que está relajándose, está emitiendo la energía que recibió, como lo vemos en la imagen. Y esta energía, ¿no está la imagen? Bueno, esta energía que está liberando es captada por una antena. Ahora bien, antes de que pasemos a esa captación en la antena, es importante recordar que tenemos dos tiempos de relajación, el T1 y el T2. Estos tiempos miden la rapidez con la que este protón se relaja. ¿Ok? Tenemos el tiempo 1, ya me voy a pasar a la siguiente diapositiva. Si tienen alguna duda, me la hacen saber al final. Este tiempo de relajación tiene dos fases. Voy a comenzar con el tiempo de relajación 2. ¿Recuerdan que cuando está estimulado por la radiofrecuencia, este momento magnético bajó a un eje transverso, que es el eje XY, ¿sí? Como lo vemos en esta imagen? Y mientras está estimulado por la onda de radiofrecuencia, mientras tiene esa energía, está en esa orientación, en la orientación transversa. Cuando se interrumpe, se empiezan a desfasar entre protones. Llega un momento en el que todos los protones, al estar estimulados por esa radiofrecuencia, están rotando. Esa es la intención de la radiofrecuencia, que estén en fase. Todos están rotando, o la mayor cantidad de protones posible, están rotando a la misma dirección al mismo tiempo. ¿Sí? Recordamos a estos malabaristas, ¿sí? Que colocan un palo, ponen platos, los tienen girando y todo el tiempo están trabajando con las manos para que estén en fase y no se caigan los platos. Pero llega un momento en el que ya no emite esa energía y se empiezan a desfasar los platos. Algunos dejan de girar más rápido, otros siguen girando, depende de la alineación, etcétera. Lo mismo pasa con el momento magnético de los protones. Cuando se empiezan a desfasar en el eje transverso, ese es el tiempo de relajación 2. Y ahí ya empiezan a liberar energía. Claro está que si se empieza a disminuir la energía que los mantiene en fase, es porque esta energía la va a empezar a liberar ese protón. Este es el tiempo de relajación 2, cuando se está perdiendo este eje transverso. Y el tiempo de relajación 1 es cuando ya está tomando la espiral de regreso
hacia el eje Z, que es su regreso hacia la alineación longitudinal. También durante este proceso, esta espiral de regreso va eliminando energía. Se entiende o se entiende que entre más cercano esté el momento magnético del eje transverso, ¿sí? Hacia el eje longitudinal, entre más esté cercano al eje transverso, mayor cantidad de energía está liberando. Cuando está a punto ya de tomar su eje longitudinal, pues la energía que está liberando es mucho menor. Entonces, bueno, básicamente ese es el tiempo de relajación 2. Y lo importante de comprender estos tiempos de relajación es que a las antenas se les da una indicación y se les dice: tú vas a captar la cantidad de energía que estén liberando estos protones cuando tenga cierta alineación al momento de estar regresando al eje Z, ¿sí? O la alineación longitudinal. Esas son las secuencias en T2. Por eso tenemos distintas secuencias en T2. Tenemos T2, la habitual, tenemos FLAIR, que es un primo del T2, tenemos STIR, que es otro primo del T2, y tenemos un T2 con supresión grasa, por ejemplo. ¿Sí? Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Y es porque la antena está captando en distintos ángulos, en distintas distancias, digamos, ángulos, de regreso de, de este momento magnético de cada protón. Espero haber sido clara, espero haberme explicado adecuadamente. Siempre lo explico y cada vez se me hace fascinante. Bueno. Entonces, durante este tiempo de relajación, cuando obviamente se está liberando la energía, esta radiofrecuencia que recibieron los protones, regresan hacia una antena. La antena genera una imagen a través de un conversor, ¿sí? Digital, se va hacia una pantalla y se generan voxeles. Sí, de hecho tengo ahí un live en Instagram que se llama I Love Live in Voxel, en honor a estos voxeles que nos generan estas imágenes, ¿sí? Que son píxeles finalmente en la pantalla, pero se toman como voxeles porque llevan un volumen, ¿sí? Y este volumen está dado por eh, el grosor de corte, por ejemplo. En tomografía computarizada también se utiliza este término, en resonancia magnética también. Y bueno, pues se genera una imagen. Dentro de todo este proceso, o sea, yo les expliqué casi el 1 más 1 es 2, pero los ingenieros biomédicos siguen haciendo investigación para generar más secuencias, perdón. Y bueno, básicamente, ay, se me fueron, no se guardó. Bueno, la resonancia está basada en una repetición de estos pulsos de radiofrecuencia, ¿sí? Dentro de un campo magnético. Ya vimos algunas características del T1 y el T2. La intensidad de señal la vamos a mencionar como hiperintenso, isointenso, hipointenso, y las secuencias básicas son T1 y T2, como ya lo habíamos mencionado. Se menciona hiperintenso cuando se ve muy brillante la imagen o cuando se ve blanca. Y obviamente, bueno, entre más oscura o más gris hacia oscuro o negro se va haciendo, pues se va haciendo menos, se va haciendo referencia a una menor intensidad de señal. Esta intensidad de señal tiene que ver con la cantidad de protones que fueron estimulados. Y lo llevamos al principio. Entre mayor
cantidad de teslaje o de poder de imantación tiene un equipo, mayor cantidad de protones van a ser estimulados. Consideraciones generales al momento de ingresar a un campo magnético donde el magneto es arriba de 0.35 teslas, es no introducir material metálico porque puede ser atraído por el imán, no introducir monedas, aretes, bueno, aquí en México decimos pasadores, cosas para el cabello, monedas, relojes, cinturones, tarjetas de crédito, tarjetas del banco, porque la banda magnética se borra, ¿sí? Y bueno, en los pacientes, que es una pregunta también recurrente, cuando tienen implantes metálicos, ¿pueden ingresar a la resonancia magnética? Hace muchos años era difícil ver, obtener imágenes cuando los implantes estaban presentes, implantes metálicos. En la actualidad ya existen, como maneras en las que los técnicos radiólogos, o la gente que se dedica a hacer estos estudios, eh, eh, evita u omite gran cantidad del artefacto que se hace en la imagen por los materiales de implantes metálicos. Em, Entre más pureza tenga el metal del que está hecho el implante, menor cantidad de efectos o, distorsión va a causar en el paciente, en las imágenes. Entonces, eh, igual podemos ocupar algunas técnicas, acudan a sus técnicos radiólogos o a la gente experta en el manejo de los equipos para que obviamente prevean esta situación de los implantes, pero sí se pueden generar los estudios con pacientes con implantes. Em, la intensidad de señal va a ser va a ser una representación de la cantidad de señal que van a emitir los protones, ¿sí? Y bueno, también esto tiene que ver con el medio ambiente en el cual están inmersos. Todo tiene que ver con la capacidad de relajarse de estos de esta estimulación, de la radiofrecuencia. Los protones que están dentro del líquido como el líquido cefalorraquídeo, de orina o de líquido un poco más, puro, se van a relajar, van a tardar un poco más en relajarse que los, protones que están, por ejemplo, inmersos en el tejido blando, en general, en los músculos o en la grasa. Cada tejido tiene un medio ambiente distinto, por lo que los tiempos de relajación van a ser distintos en los distintos tejidos. Y bueno, existen decenas de siglas, acrónimos de secuencias, para relatar los nombres de las secuencias y depende también de cada equipo, si es un Siemens, si es un General Electric, si es un Toshiba, me parece que también tiene equipos de resonancia magnética, pues van a tener, nombradas las secuencias ligeramente distinto. Pero bueno, nos vamos a basar en el tiempo de repetición y en el tiempo de captación de la imagen para poder, eh, relacionar si es un T2, si es un T1, si es un STIR. Espero en algún momento, creo que ya estamos en ese proceso, de, poder, nombrar o estandarizar el nombre de las secuencias en los distintos equipos. Em, bueno, tenemos que el T1 es muy bueno para observar las diferencias anatómicas. ¿A qué me refiero? Los límites anatómicos se van a ver preciosos en el T1.
Si ustedes recuerdan y si ya hacen resonancia, cuando tenemos un T2, de hecho, me voy a pasar un poquito para el T2, es el mismo cortes, es la columna cervical. Vemos parte del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Rodeando la médula espinal. Y este líquido se puede confundir un poco con edema, si es que tenemos edema en el tejido nervioso. Entonces, aquí vemos un corte sagital o longitudinal en una secuencia en T1 y observamos una gran protrusión, ¿verdad? Entre C5, C6 y vemos, por ejemplo, en un T2, donde no se observa adecuadamente esa protrusión, porque hay cierta contaminación de la imagen con el edema del tejido nervioso y el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces, bueno, también en el T1, tanto en el T1 como en el T2, vamos a ver a la grasa hiperintensa, esto es muy brillante. De hecho, en el T1 se va a ver más brillante, más hiperintensa que en el T2, ¿sí? Aquí tenemos T1 y recuérdenlo, vamos a ver la delimitación anatómica súper bien. En el T2 tenemos que, como se ven los líquidos, muy bien, los procesos de edema, infección, o bueno, el edema causado por infección, el aumento de irrigación, se va a poder observar súper bien con esta secuencia. Bueno, el aumento de irrigación que cause un edema. Ujú. El aumento de presión en algún sitio que cause edema. ¿Ok? Tenemos la secuencia FLAIR, que es una prima del T2, solo que en esta secuencia se suprime la señal de los líquidos puros. Es decir, lo vamos a ver como un T2 habitual, solo que el líquido cefalorraquídeo, hablando del tejido nervioso o tanto de cráneo como de columna, que FLAIR en específico se aplica solo para cráneo. Em, bueno, lo aplicamos más para cráneo. El líquido cefalorraquídeo se va a ver oscuro. Sí, me voy a salir un poquito del modo presentación para mostrarles aquí, podemos observar eh, parte de los ventrículos laterales. Este es el tercer ventrículo. Este es un corte un poco alineado diagonal y vemos el edema en el cerebelo, ¿sí? Este paciente tiene una cerebelitis y bueno, el FLAIR es, digamos, la herramienta de oro. Dentro de la herramienta de oro, que es la resonancia magnética, el FLAIR en específico se utiliza para detectar zonas de edema en el tejido nervioso. Ujú. Tenemos la secuencia STIR, que es la que se utiliza, yo siempre lo he relacionado así, se utiliza como compensando la función del FLAIR, pero en la médula espinal, en la columna. Esta secuencia STIR es excelente para evidenciar procesos edematosos o hematomas, porque se suprime la señal de la grasa. Bueno, no es un supresor verdadero, sino em, disminuye la intensidad de señal de la grasa, lo que permite ver adecuadamente la extensión del líquido cefalorraquídeo, la hidratación de los discos intervertebrales y sin que nos confundamos con la grasa epidural, por ejemplo, que es el uso en columna de la secuencia STIR. En este caso tenemos a un paciente con una fractura por compresión en T13. Este paciente se cayó del techo de una casa, muy común aquí en México. em, Cayó y bueno, pues por el golpe se hizo pomada la vértebra. Obviamente estos fragmentos óseos están fuera de alineación
y está causando una desalineación también de la columna. La médula espinal no está totalmente seccionada, sin embargo, está muy comprimida. Y esta lesión que vemos ligeramente caudal al sitio de desalineación de la columna, ¿qué es esto? Es un hematoma, ¿sí? Esto es un hematoma, está muy realzado la intensidad de señal y también lo relacionamos por el tiempo de evolución. Tenemos la secuencia densidad protónica, que esta secuencia es la que más se utiliza, por ejemplo, para sistema musculoesquelético, para ver articulaciones, porque, en hueso muestra perfectamente las zonas de edema o inflamación ósea. Es algo muy representativo en la secuencia de densidad protónica, y en tejido nervioso es una excelente, secuencia complementaria para evidenciar zonas hemorrágicas o calcificadas, mineralizadas, y adecuada para ver inflamación ósea también, porque, como su nombre lo indica, densidad protónica, nos muestra la cantidad de protones que están en el tejido nervioso, pero que están resonando distinto, ¿sí? Aquí tenemos una de las imágenes del ejemplo que veíamos al principio, que es el hemangioma cerebral. Y cómo causa efecto masa, cómo es que contrasta demasiado con el tejido nervioso, porque el tejido nervioso tiene, una hidratación distinta, ¿verdad? Mucho mayor hidratación y por eso muestra mucha mayor intensidad de señal que el tumor. En columna podemos utilizar una secuencia que se llama efecto mielográfico, y este efecto mielográfico, eh, nos ayuda a determinar la continuidad del líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo. Como su nombre lo indica, de hecho, lo nombraron así, efecto mielográfico, porque nos da una imagen como si hiciéramos una mielografía, obviamente sin necesidad de utilizar un medio de contraste, y aquí el contraste, pues, lo hace la hidratación, del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Esta es la secuencia de efecto mielográfico, y esta es una secuencia T2, en la cual vemos una protrusión importantísima entre C3, C4, y aquí, aunque no vemos completamente o muy detallada esta protrusión, vemos cómo el líquido cefalorraquídeo está disminuido en esta porción, en todo este largo, aquí también un poco, ¿sí? Lo que indica que, bueno, la médula está siendo desplazada, está reducido el paso en esa zona por el efecto masa, pero en lesiones, por ejemplo, intramedulares, en las cuales no tenemos como un efecto de desplazamiento de la médula espinal, pero sí tenemos una inflamación o un aumento de volumen como tal de la médula espinal. El efecto mielográfico nos muestra cómo la extensión nos puede dar una dimensión de la extensión de esta inflamación debido a que precisamente se reduce el paso del líquido cefalorraquídeo en la zona. Si tienen dudas, váyanlas anotando porque nos vamos a seguir y ahorita las contestamos. Vamos a hablar un poco de los estudios contrastados. Bueno, estas son las secuencias que más utilizamos en medicina veterinaria. Obviamente hay más aplicaciones. Más adelante también vamos a ver algunas secuencias para resonancia magnética funcional que también ya utilizamos en veterinaria. Pero bueno, hasta aquí llegamos con las secuencias. Vamos a hablar un poquito de la aplicación de estas secuencias. Em,
El medio de contraste. El medio de contraste se indica siempre que se pretenda descartar proceso infeccioso o neoplásico, aunque, mm, preferimos hacerlos contrastados ya, de manera generalizada. La canalización, o sea, el colocar catéter, endovenoso para poder, obviamente, estar, hidratando al paciente durante el procedimiento anestésico o estar administrando la anestesia fija. Se requiere un calibre amplio, debido a que necesitamos un calibre amplio para el tiempo de administración del medio de contraste. En resonancia magnética consideramos un efecto o un llenado de, del medio de contraste durante 10 minutos. Es decir, administramos el medio de contraste y sin problema podemos hacer 2, 3, 4 secuencias postcontrastadas, que sabemos que las secuencias, contrastadas o después de la administración de medio de contraste son secuencias en T1, potenciadas en T1. Entonces, sin problema podemos alcanzar durante 10 o un poquito más de minutos el medio de contraste en los tejidos. Em, el elemento que utilizamos para el medio de contraste, para hacer un efecto contrastador, es el gadolinio, que es considerado una sustancia paramagnética. Es decir, cuando nosotros vemos este cambio de intensidad de señal muy brillante en las imágenes, en realidad no estamos viendo tal cual el gadolinio, sino estamos viendo los protones que han sido rodeados o bañados con este medio de contraste, con este gadolinio, con esta molécula. Entonces, entendemos que obviamente el gadolinio va a llegar por vía vascular. Es una molécula grande, sí puede atravesar, em, perdón, repito, el gadolinio, siendo una molécula grande, no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Si es que la llega a atravesar, es porque la barrera hematoencefálica está dañada, ¿sí? Por eso es que cuando tenemos un amplio refuerzo meningio, cuando tenemos, un paso de este medio de contraste hacia el tejido nervioso, entendemos que la barrera hematoencefálica está dañada y bueno, pues ahí empezamos ya a hacer un recuento de qué es lo que está mostrándonos la imagen post contraste. Aquí tenemos un corte transverso en donde observamos a nivel de los ventrículos laterales y podemos ver cómo el medio de contraste está reforzando ampliamente las meninges. Vean cómo hay una iluminación, por así decirlo, brillante en distintas cantidades en las meninges, que son estos límites, ¿sí? Aquí tenemos mucho, aquí tenemos poco, acá también. Y observamos alteraciones importantes en la intensidad de señal del tejido nervioso, que también es irregular, que está afectando tanto la corteza como la sustancia blanca, ¿sí? Y bueno, esto es tal cual una meningoencefalitis necrotizante. Ujú. ¿Por qué necrotizante? ¿Cómo identificamos que hay tejido necrótico? Porque no está absorbiendo medio de contraste. Si un tejido no absorbe medio de contraste, es porque muy probablemente este tejido esté necrótico. Ujú. No tenga una irrigación que lo alimente, una adecuada cantidad de sangre ingresando, entonces, pues, se empieza a necrosar. Ahora, hay algunas alteraciones, algunas lesiones neoplásicas, como el oligodendroglioma, que suelen no captar mucho medio de contraste y tiene que ver por la vascularización, más que porque sea necrotizante,
que eventualmente, pues, puede causar algún daño de necrosis, pero es poco probable. Entonces, no siempre el hecho de que una tumoración no absorba medio de contraste lo vamos a asociar con necrosis, ¿sí? Puede ser por ejemplo, les mencionaba el oligodendroglioma, es uno de los tumores, o el principal tumor, que no absorbe medio de contraste de manera importante o evidente, y es una característica del tumor, sin que haya necrosis. Y el meningioma, por ejemplo, tenemos aquí una imagen característica de meningioma, es un meningioma cervical, en el cual vemos este signo de cola de rata o esta imagen de rata, ¿sí? Como si tuviera una cabecita, cuerpo y cola. Y a esto, el hecho de que tenga una base amplia, ¿sí? Que está arraigada ahí a la meninge, una base amplia, y tenga esta colita, se le llama signo dural. Entonces, bueno, pues tiene todas las características y el meningioma o los meningiomas, dependiendo del grado de malignidad, van a captar distinta cantidad de medio de contraste. Los que son más benignos van a captar mucho contraste, como es el caso de esta lesión que estamos viendo. Seguramente con retirarla quirúrgicamente hay buenas probabilidades de que sea curativo. Y los meningiomas que absorben poquito contraste están indicando malignidad, ¿sí? Siempre recuerden, cuando hay poca captación de contraste es porque crece tan rápido que no hay una buena angiogénesis para alimentar todo el tejido tumoral, y el hecho de que avance muy rápido o crezca muy rápido hace referencia a un signo de malignidad. ¿Cómo vamos a mencionar la ubicación de las lesiones? Subaracnoideo, extradural, subdural, intraventricular e intraparenquimatoso. Hablando de cráneo, estas son, digamos, las distintas zonas en las que se van a presentar lesiones y cómo las vamos a mencionar. Y en columna lo vamos a mencionar como lesiones intramedulares, extramedulares, intradurales y extradurales. ¿Sí? Ahí tenemos los ejemplos. Ok, bueno, tenemos cuáles son las características que vamos a buscar en las distintas imágenes. Perdón, mi cámara ya se me estaba cayendo. Edema intralesional o perilesional, tumoraciones y el efecto masa de esta tumoración, el realce, la cantidad de realce que tienen las lesiones, lo que acabamos de hablar, si es que hay hemorragia, si la vamos a poder ver, cambios en la intensidad de señal, hablando en específico de resonancia. Lo del cambio en la densidad, pues está más relacionado a tomografía computarizada. Efectos del aumento de la presión intracraneana que van a causar herniación o hidrocefalia obstructiva. Hidrocefalia como tal, vamos a poder determinarla en resonancia magnética, deshidratación de los discos intervertebrales, y compresión medular secundaria a protrusiones o extrusiones discales. ¿Qué puede causar un efecto masa? Una tumoración, ¿sí? Por ejemplo, el desplazamiento de las estructuras circundantes, la línea media, eh, bueno, el cerebelo, ¿sí? El tálamo, los núcleos basales, si es que están desplazados o si es que están siendo infiltrados. Si están siendo infiltrados, algunas lesiones, por ejemplo, algunas tumoraciones,
se van infiltrando en el tejido sano y no causan un efecto masa importante. Pero hay otras alteraciones, como los meningiomas o las lesiones extradurales, o las hidrocefalias, que causan un desplazamiento del tejido sano y pueden causar obstrucciones o pueden causar herniaciones cerebrales. También pérdida de definición de los giros y cisuras cerebrales es un signo de aumento de presión intracraneana, y si hay una lesión ocupante de espacio, claro que lo vamos a relacionar a un efecto masa. La obstrucción ventricular, que puede causar una hidrocefalia por obstrucción, y la herniación cerebelar, que ya les había mencionado. Aquí tenemos un ejemplo de herniación cerebelar, ¿sí? Notan cómo estaba desplazado, cómo está desplazado hacia el agujero magno este cerebelo. Em, Aquí tenemos un tumor, es una lesión estructural. Tenemos un tumor dentro de un ventrículo lateral, del ventrículo lateral derecho. De hecho, vemos cómo, voy a volver a salir un poco, vemos cómo se observa el aumento de intensidad de señal. Sí, esta es una secuencia FLAIR y vemos cómo está engrosado también en comparación al ventrículo izquierdo, engrosada la pared o el epéndimo de este ventrículo lateral, esta gran lesión neoplásica y el efecto masa. Vean cómo la línea media se desplaza. Algunos radiólogos la mencionan como herniación hacia el lado izquierdo. Y bueno, este es el ejemplo de un efecto masa. Cambio en la intensidad de señal, que pues está causado principalmente por el edema. Em, Hay distintos tipos de edema que también se pueden interpretar en algunas secuencias de tensor de difusión, que no lo hacemos tan comúnmente en veterinaria, pero bueno, identificando el edema, nosotros podemos mapear o hacer una recolección de las estructuras que están dañadas gracias a la evidencia de este edema. Entonces, el ver edema es solamente la punta del iceberg. De ahí tenemos que ver qué está causando ese edema, ¿no? Aquí en las imágenes superiores tenemos a un paciente con meningoencefalitis granulomatosa multifocal. De hecho, este paciente falleció a las pocas horas, ya estaba muy deteriorado. Y tenemos la secuencia en T2, justo en la línea media, un poquito lateral de la línea media. Observamos perfectamente este edema, ¿sí? En la sustancia blanca. Vemos este edema, inclusive bastante evidente en la meninge, en esta cisura, en este giro cerebral. Esta es una secuencia FLAIR y noten cómo se evidencia de manera impresionante el edema. El tono de gris o la densidad que debería tener todo el cerebro, todo el tejido cerebral, debería ser de esta tonalidad de gris. Sin embargo, vean todo el edema que está presentando. Y esta es una secuencia en T1 post-contraste. Aquí estamos viendo cómo el reforzamiento, la captación del medio de contraste es irregular, ¿sí? Vemos mucho aquí, en estos giros, en estas cisuras, del lado izquierdo y del lado derecho no lo vemos tanto, ¿sí? Aunque sí lo vemos, sí lo notamos, pero es mucho mayor del lado izquierdo, ¿sí? Inclusive la dura o la meninge que está en la falx cerebri, la observamos con un aumento de intensidad, o bueno, perdón, un aumento de captación del medio de contraste, tiene una meningitis importante.
Y aquí tenemos un accidente cerebrovascular en distintos pacientes. Este es un paciente, este es otro paciente y este es otro paciente. Estas 2 imágenes corresponden al mismo paciente y estos a otros 2 pacientes. Entonces, los accidentes cerebrovasculares, generalmente no absorben medio de contraste. Eso es lo que los diferencia de una, lesión tumoral, ¿sí? Es de las primeras cosas que vamos a empezar a analizar al momento de estar viendo, imágenes focalizadas, que están con base ancha o que tienen, inicio en la corteza, ¿sí? Vemos aquí lesiones muy irregulares. Esta es una lesión muy amplia. Aquí tenemos una lesión un poquito más, ordenada, ¿sí? Pero igual con base muy amplia. Este es un T2. Este es un T2. No, yo creo que este sería un FLAIR. Este es un T2 y este es un, eh, T1 con medio de contraste o un FLAIR, perdón, este es un FLAIR. Y bueno, esta es una tomografía computarizada, ujú, en donde vemos estas imágenes características de los accidentes cerebrovasculares que tienen, eh, como formas geométricas, ¿sí? Algunos tienen forma de cuña y bueno, esto también, la morfología o la forma de presentación nos va a hacer pensar en un accidente cerebrovascular. Muy bien, el edema. Podemos encontrar 3 tipos de edema: el edema citotóxico, hidrostático, vasogénico, em, que tiene lugar a distintas causas, ¿sí? ¿Qué está causando ese edema? El citotóxico es un edema intracelular y está dado por isquemia, ¿sí? En cuanto se deja de irrigar esta zona del tejido nervioso por por un bloqueo de esta irrigación, pues va a empezar a generar isquemia y es un edema citotóxico. El edema hidrostático es extracelular y lo vemos en el tránsito de fluido transependimal o lo que le llamamos edema transependimario, cuando obstruimos el paso del líquido cefalorraquídeo y este líquido cefalorraquídeo en el sitio empieza a acumularse o empieza a haber un aumento de presión en ese sitio y se empieza a migrar, ¿sí? Este líquido hacia el tejido em, nervioso. Y tenemos el edema vasogénico, que es extracelular y es por la disrupción de la barrera hematoencefálica. ¿Ok? Entonces es difícil ver si es citotóxico, hidrostático o vasogénico por las imágenes regulares, un estudio regular o las secuencias regulares de resonancia magnética. Sin embargo, en otras secuencias, en equipos arriba de 1.5 teslas, podríamos hacer secuencias de tensor de difusión y un mapa ADC, en donde podemos determinar el origen de este edema. Los embolismos fibrocartilaginosos, que también generan un proceso isquémico, van a generar esta hiperintensidad de señal en la médula, pero tiene características de tener límites muy bien demarcados que se observan principalmente en los cortes transversos, como lo vemos aquí, ¿sí? Bueno, tal vez estoy adelantando un poquito, estoy como mencionando la aplicación de las secuencias. Más adelante con sus otros profesores van a ver enfermedades mucho más a detalle vistas por resonancia magnética. Entonces, bueno, vean cómo tiene límites perfectamente delineados y es una de las características del embolismo fibrocartilaginoso, por ejemplo. Vemos que los discos intervertebrales están hidratados, son estos pequeñitos que están aquí, y el resto del tejido nervioso se ve con una secuencia, con una intensidad adecuada.
Bueno, ahora bien, con el esta situación del, embolismo fibrocartilaginoso, no va a captar medio de contraste. Si nosotros vemos una extensión en la médula espinal con aumento de intensidad de señal en las secuencias T2 y, STIR, vamos a poder ver que después de la administración de medio de contraste, no va a captar medio de contraste. Y esto va a hacer una diferencia, ya que si capta medio de contraste, lo más seguro, lo más probable es que sea un foco de mielitis, ¿sí? Un proceso inflamatorio activo eh, generado por un proceso infeccioso, ¿sí? Entonces, los embolismos fibrocartilaginosos no absorben medio de contraste. Enfermedad de disco intervertebral. Esto es el pan de todos los días, ¿verdad? Yo creo que de 10 estudios de resonancia magnética, 8 o 9 son por enfermedad de disco intervertebral y el interés de hacer una resonancia magnética es porque podemos observar perfectamente bien la hidratación de los discos, la posición de estos discos, si es que está fuera de su lugar, fuera del espacio intervertebral y hacia qué lado está desplazado. Sabemos que el disco intervertebral es mucho más, bueno, el anillo fibroso del disco intervertebral es mucho más grueso, más ancho en la porción ventral. Por eso es que generalmente no se extruyen hacia ventral, sino se extruyen hacia dorsal. El problema no es tanto la enfermedad de disco, obviamente sí va a tener alteraciones por alteraciones en las placas terminales óseas, ¿verdad? De las vértebras, pero el principal interés de la enfermedad de disco es que se protruye o se extruye hacia dorsal, causando compresión de la médula espinal. Entonces, al momento de ingresar al estudio, pues vamos a ver el sitio de lesión, hacia dónde está desplazado, si es que solamente está bombado, si es que está protruido, si es que está roto ese disco y el material está desplazado hacia craneal, hacia caudal. O sea, he visto, hay núcleos pulposos que se extruyen y se desplazan hasta 1,5 cuerpos vertebrales, ¿sí? O sea, es impresionante dependiendo qué velocidad y también importante, cuánto tiempo tiene la lesión. Porque en mi experiencia ha sucedido que identificamos el sitio de lesión, la extrusión y se manda el informe y lo operan al mes, a los 30 días, y ya no encuentran el material ahí. Entonces, los cirujanos, obviamente con el interés de encontrar el material, se van desplazando y lo encuentran alejado del sitio donde inicialmente estaba el material extruido. Entonces, también eso es súper importante. Tienen que notificar a los propietarios o a los tutores de los pacientes que en cuanto hagan el estudio de resonancia tarden lo menos posible por ingresar a cirugía, si es que obviamente requiere cirugía, porque el material extruido se mueve, se desplaza con el tiempo. Bueno, aquí tenemos una protrusión discal C5, C6, que es un ejemplo que también vimos al inicio cuando estábamos viendo las secuencias T1 y T2. Ahí en C5, C6 es muy evidente. Aquí tenemos una extrusión, ya no es una protrusión solamente, sino una extrusión. ¿Cómo lo sabemos? Vemos los límites son muy irregulares, hay desplazamiento hacia craneal de este material y aunque su capacidad de ocupar el canal medular, la amplitud del canal medular no es mucha, está muy lateralizada. Y si bien sabemos que las protrusiones o extrusiones o la compresión que está directamente ejercida sobre la médula espinal no causa dolor,
los pacientes que tienen, aunque sea una pequeña protrusión, comprimiendo la raíz nerviosa, llegan en un grito de dolor. De hecho, bueno, mencionan que es un dolor que no se le desea a nadie, ¿no? O sea, es muy, muy, muy severo. Entonces, aunque sean lesiones pequeñas, siempre es importante, pues, mencionar, o recomendar la cirugía. Bueno, neoplasias, ¿qué neoplasias nos podemos encontrar? Médula espinal, astrocitomas, meningiomas, tumor de la vaina del nervio, metástasis de sarcomas, en columna vertebral, como tal el tejido óseo, osteosarcoma, condrosarcoma, metástasis de mangiosarcoma, por mencionar los más comunes. Y aquí tenemos algunos ejemplos de neoplasias. Tengo este ejemplo que es de los pocos que he visto tan severos. Em, es una lesión en la apófisis dorsal de T8 que está creciendo hacia, bueno, está creciendo y ese crecimiento está también afectando la amplitud del canal medular, está reduciendo muchísimo el canal medular, lo que causa compresión y desplazamiento de la médula espinal y edema transependimario. Si lo notan aquí, tenemos em, la secuencia T2, vemos la médula espinal caudal a la lesión, se ve súper bien, y vemos el edema que está hacia craneal a la lesión, donde observamos este aumento de intensidad importante por el edema, es un edema por compresión, no hay un buen flujo de líquido cefalorraquídeo en esta zona y, bueno, pues se está generando este edema que lo asociamos. Es lo más probable que sea un edema transependimario, pero pues no olvidarnos que este mismo efecto de compresión esté causando un edema por compresión y está, bueno, directamente a la médula y está generando algún grado de gliosis. Ujú. Vamos a hablar un poquito de resonancia magnética funcional. Tenemos espectroscopía, que es como una biopsia virtual que se hace en el tejido cerebral. Inclusive este tipo de biopsias virtuales ya se están haciendo en estudios en humanos, en glándulas mamarias, en próstata, en hígado, y es básicamente tomar un voxel o una toma de aproximadamente 1 centímetro cúbico, no es un voxel, es 1 centímetro cúbico, y se determina la cantidad de metabolitos que presenta en ese lóbulo y en esa zona en específico, ¿sí? ¿A qué metabolitos nos referimos? Creatina, N-acetilaspartato y el lactato también se puede determinar, ¿sí? Em, bueno, estos van a ser representados por un pico que no se representan como una cantidad, sino como una relación entre esos picos, ¿sí? Son como porcentajes. Em, la aplicación, perdón, en medicina es bastante amplia. En perros y gatos está muy limitado debido a que, como necesitamos 1 centímetro cúbico, a veces el tamaño del cerebro de los pacientes no es suficiente para tomar esta muestra de 1 centímetro cúbico. Una de las contraindicaciones para realizar esta muestra es que se contamine con líquido cefalorraquídeo o con tejido óseo, con sangre, con edema. Entonces, sí estamos muy limitados. En pacientes de arriba de 15 kilos de peso, de talla mediana, sí podríamos aplicarlo, eh, pero bueno, requerimos el software que lo tenga el equipo que estamos usando y espectroscopía se hace a partir de 1 Tesla para arriba. Nosotros hace unos años empezamos a hacer varios estudios y bueno, este es uno de esos casos. Eh, Aquí tenemos a un paciente, recuerdo que era un beagle, en el cual presentó
solamente historia clínica de convulsiones, se le hizo la resonancia magnética habitual, se le complementó con espectroscopía en un resonador de 3 teslas, en el cual tuvo una disminución importante de N-acetilaspartato, lo cual está relacionado con una disminución de la integridad neuronal. Entonces, aún así, pues solo se agrega al diagnóstico y bueno, posteriormente se pueden hacer seguimientos. Aquí tenemos los distintos parámetros y metabolitos que podemos encontrar en la espectroscopía. Esta es una curva estandarizada para humanos. Es importante mencionar que estos metabolitos varían en proporción dependiendo los distintos lóbulos cerebrales. Entonces, también obviamente varían dependiendo si el paciente es cachorro, joven, adulto o adulto mayor. Y estas proporciones también van a variar en nuestros pacientes dependiendo el anestésico que estemos utilizando. Sabemos que, bueno, en humanos ya está un poco más estandarizado porque ellos no, en muchas ocasiones, la mayoría de ocasiones, no necesitan anestesiar a los pacientes humanos, pero nosotros sí necesitamos introducir a nuestros pacientes bajo anestesia. Entonces, también los químicos anestésicos, los fármacos anestésicos, generan un cambio en la cantidad o en la proporción de metabolitos cerebrales. Aquí hay algunas anotaciones técnicas de cómo se obtienen estos metabolitos en un tiempo de eco largo, en un tiempo de eco corto, dependiendo si se está haciendo con una resonancia, digamos, que ejerce un tiempo de eco largo, o sea, hay pulsos que generan que el eco o esta intensidad de señal sea un poco más prolongada. Y hay otros que son más cortos. Entonces, dependiendo el tipo de lesión, a representar, bueno, distintas cantidades o proporciones de estos metabolitos. Aquí tenemos a otro paciente con una lesión tumoral. En las imágenes superiores tenemos a un FLAIR y junto tenemos un T1 post contraste. Se le toma una muestra univoxel y destaca la presencia de resonancia de 3 a 3.8 porque cada metabolito tiene un punto en el cual resuena, ¿sí? 4.2, 4, 3, 3.2, con abundante cantidad de glutamato, perdón, que puede tener alanina. Y esto es considerado como un hallazgo característico en meningiomas, en medicina humana. Y se me hizo fabuloso ponerlo como ejemplo porque, en efecto, nosotros vemos que es muy probable un meningioma maligno, de hecho. Tiene todas las características de ser un meningioma. Y bueno, coincidió que representó estos niveles de glutamina-glutamato muy similares a un meningioma en humanos. En gatos solamente se utiliza, perdón, para investigación. No se ha implementado como tal espectroscopía para uso clínico y dentro de estas investigaciones lo hacen para investigar enfermedades de almacenamiento lisosomático y los hacen con equipos de alta resolución de 4.7 teslas. Y es una adquisición multivoxel, es decir, colocan como muchos, me parece que son 9 voxeles y bueno, es como lo hacen en gatitos. Tenemos la tractografía, que es una determinación del desplazamiento del agua. Esto es también bien interesante
del desplazamiento del agua en los tractos córtico-medulares, ascendentes, descendentes, y nos marca la dirección de este tracto por colores. Por eso es que se tiñe tan bello este mapa, esta representación de estas fibras, ¿verdad? Que, bueno, son los tractos. Y el color nos indica si va de izquierda a derecha, si va de caudal a craneal, si va de ventral a dorsal. Y hacen un mapa tridimensional a color. La aplicación de esta tractografía, pues como su nombre lo indica, es ver el desplazamiento del agua dentro de la mielina. Si hay tractos que ya están desmielinizándose, perdiendo mielina, pues el líquido dentro de esa mielina no se va a poder desplazar adecuadamente y eso se va a mostrar con una falta de señal en ese sitio, con una ausencia de color, ¿sí? Entonces se van a ver esos defectos de manera muy representativa por los colores. En casos de isquemia cerebral, esclerosis múltiple, daño axonal difuso, epilepsia, desórdenes metabólicos y tumores cerebrales. Y son secuencias que se hacen en poco tiempo. Entonces, lo importante pues solo es tenerlo a la mano, que el equipo que estamos usando tenga el software, tenga la capacidad y pues podemos hacer muchísimas cosas. Bueno, esta es una representación de tractografía en gatitos, que también se hace para investigación, para el análisis de las conexiones corticales. Es en específico este estudio que hicieron y pues es hermoso, ¿no? O sea, vemos cómo están unidos los núcleos con la corteza y potencialmente nosotros tenemos acceso a estos estudios para nuestros pacientes. Sí, se usa en cráneo y columna. Esto se hizo en un equipo de 3 Teslas, aunque se pueden hacer en equipos a partir de 1 Tesla, con el software necesario. Aquí tenemos otras imágenes de la misma investigación. Cómo es que se van trabajando, cómo es que se pueden representar visualmente en un estudio estas tractografías. Ujú. Impresionante. Y bueno, con esto terminamos. Recuerden que, bueno, es impresionante, ¿verdad? La imagenología em, es invaluable para ayudar al diagnóstico de nuestros pacientes. Entre más complejo sea un resonador o entre mayor cantidad de teslaje tenga, pues más aplicaciones vamos a tener. Pero aún así, por ejemplo, aquí en mi ciudad, en Puebla, México, nosotros utilizamos tanto un equipo de 1.5 teslas como un equipo de 0.35 teslas, o sea, un resonador abierto y un resonador cerrado. Y las aplicaciones no varían mucho entre uno y otro. O sea, generalmente hacemos lo mismo en los pacientes y bueno, pues es cosa de comenzar a arriesgarnos a hacer muchas más cosas, eh, pero sobre todo escribir acerca de eso y sacar nuestras propias estadísticas y abonar a estas estadísticas mundiales que ya tenemos, ¿sí? Porque mucha de la bibliografía la tenemos de Europa y de Estados Unidos. Ya también se está escribiendo mucho en Latinoamérica y bueno, pues estos son muy buenos temas de tesis, como les digo a mis alumnos, o muy buenos temas para empezar a redactar. Ujú. Recuerden que resonancia magnética, los estudios de imagen avanzada, son una herramienta solamente para el diagnóstico. Nunca sustituyan sus conocimientos, ¿sí? El examen físico, el interactuar con el paciente y todo el relacionar todos los hallazgos en laboratorio, etcétera, para poder complementarlo y hacer un excelente diagnóstico final, porque todo se complementa, ¿sí? Y muchísimas gracias por su atención, por su tiempo. Ha sido un verdadero placer. Espero no haber hablado demasiado rápido y
Mi empresa es IMAV, Imagenología Veterinaria. Así me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y pues espero verlos ahí. Tenemos muchas cosas interesantes que mostrar y eh, también algunos cursos por ahí para que lo puedan checar. Muchísimas gracias. Bendiciones. Espero sus Bueno, preguntas. muchas gracias, Doc. Sí, muy interesante la charla. Hay algunas preguntas, ahora te las voy a ir transmitiendo. Muy interesante todos los conceptos. Sí, gracias. Bueno, por ahora en realidad hay una sola pregunta. Pregunta Denise, ¿está determinado el tiempo entre que ocurre un ACV isquémico hasta que lo podemos evidenciar en una resonancia magnética? Y hay una segunda parte de la pregunta que pregunta cómo va variando la imagen en una hemorragia con el tiempo, pero eso si querés, las podemos dejar para charla de más adelante porque se me ocurre al menos dos que se va a tratar este tema. Una la de RM de encéfalo y otra la de encefalopatías vasculares. Así que, bueno, sobre todo la primera parte. Está determinado el tiempo entre que ocurre un ACV isquémico hasta que lo podemos evidenciar en una imagen de resonancia. Sí, pues la isquemia se detecta en una fase, bueno, igual respondo, no tengo problema. Obviamente yo sé que lo van a ver a más detalle y bueno, esto también del hematoma, se les tiene que mostrar una tabla, se les tienen que Por mostrar eso. imágenes o enfermedades relacionadas, pero básicamente con respecto a la isquemia, se puede encontrar en una fase aguda, que es después de las 12 horas, porque en la fase hiperaguda, aunque sí se puede llegar a ver, pero generalmente nuestros pacientes llegan después de las 12 horas y no tenemos problema con verlo. Con respecto a los hematomas, sí necesitamos un poco de más tiempo o de los sangrados en resonancia magnética. En tomografía computarizada en hiperagudo y agudo se ven súper bien, pero en resonancia magnética puede haber cierta confusión para detallarlo como tal, como un sangrado. En la fase hiperaguda no se va a ver, en la fase aguda se puede comenzar a ver, pero es confuso, no sabemos si es bueno, sangrado, hematoma o un edema. Y ya en la fase crónica es donde más vamos a poder ya determinar fehacientemente un, un hematoma. Pero sí, eso lo tienen que ver con detalle y con las enfermedades. Ujú. Muy bien. Bueno, y luego por ahora tenemos agradecimientos y felicitaciones, pero por ahora no hay ninguna pregunta más. Muchas Así gracias que a acá ustedes. sí, acá apareció una pregunta nueva. ¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar un dispositivo de resonancia magnética de campo cerrado frente a uno de uno abierto, vendría a ser? Claro. ¿Me la puedes repetir? No capté bien el ¿Cuáles inicio. serían las principales ventajas de utilizar un dispositivo de resonancia magnética de campo cerrado? Ok. Bueno, las principales ventajas pienso que son las secuencias, o sea, que tenemos más opciones de secuencias. Por ejemplo, tractografías o tensor de difusión. El tensor de difusión, de hecho, sí se puede utilizar, me parece ya en algunos abiertos, pero son abiertos que necesitan ese software y al parecer esos software también son un poco costosos. Eh, pero en medicina veterinaria, al momento, hasta lo que hacemos en neurología, y me atrevo a decir hacemos porque mi otra parte de alma es neuróloga. No hago neurología, pero amo la neurología. Entonces pienso que lo que hacemos en neurología es muy similar lo que hacemos tanto en resonancia magnética abierta como cerrada. No veo demasiadas ventajas de utilizar un cerrado, aunque muy probablemente la calidad de imagen en secciones más largas. Recuerdo algunas resonancias en donde podemos hacer a un paciente pequeño, casi columna completa, ¿no? Torácicas y Claro. lumbares con una buena definición, pero en los cerrados, perdón, en los abiertos, sí tenemos más limitación con el espacio.
Y bueno, estas curvitas que se hacen por el cono son un poco molestas, pero si está pensando en adquirir un resonador, me parece una excelente opción un abierto. Ujú. Sí, los costos también de mantenimiento son mucho menores No, hombre, el por helio, el, sí, el sí, helio. es impresionante la cantidad de gasto que se puede hacer con un cerrado. Y bueno, si tuviéramos 20 pacientes al día, pues está Claro, súper bien, apoyándonos también de otras cosas en laboratorio. Pero sí, el abierto es lo mejor. De momento, hablando de costos, pero si tienen acceso a a un cerrado, perdón, pues es excelente. claro. Bueno, Doc, por ahora no hay más preguntas. Si llegan a surgir algunas preguntas de los que lo vean en diferido, igualmente te las podemos llegar a comunicar por correo electrónico. Sí, sí, claro. Así que, Claro. pero bueno, muy bien, muchas gracias. Agradezco muchísimo. Bendiciones a todos. Los espero en mi Instagram y en mi Face. Adiós. Buenas noches. Bendiciones. Bye. Bueno, recuerden que la clase aplazada que tenía que dar el doctor Carlos Ross, que era el inicio de este módulo de neuroimagen, se va a dar mañana. O sea que mañana tienen una nueva conferencia, mañana 16 de enero a las 20 horas, hora España. Esta conferencia es de radiografía de columna simple y contrastada. Así que los esperamos mañana y el miércoles hay otra conferencia que era la que ya de por sí estaba programada. Buenas noches a todos.